Hablemos del ensayo. ¿Cómo redactar un ensayo? Para eso vamos a abordar los siguientes puntos. ¿Qué es un ensayo? ¿Cómo redactar la introducción? ¿Cómo redactar el cuerpo del trabajo? Y cómo redactar la conclusión. Y cómo saber qué es un buen ensayo. Un ensayo es un género discursivo que se caracteriza por el desarrollo de una idea, a lo largo del cual se sopesan las opiniones vertidas por otros sobre el mismo tema, y ante las que se adopta una postura crítica. El ensayo académico es un breve estado del conocimiento sobre un tema de investigación, significado del concepto, también lleva teorías, se leen artículos o libros, por ejemplo, o asociaciones, contextos y aspectos metodológicos. Ahora, las partes de un ensayo. Como un ensayo es un documento científico, pues tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, en la parte de introducción se realiza una descripción general del tema, del objetivo o propósito, así como la justificación del ensayo, es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? El desarrollo contiene dos aspectos, lo que son las posturas de los autores con citas, es decir, si voy a decir una afirmación, tiene que ser de autores y tengo que colocar la cita. Y también, algo muy importante, como es un ensayo académico, tu opinión acerca del tema, sustentada con argumentos y no desde un sentido común. Estos argumentos pueden ser posturas de autores con citas. En la parte de conclusiones contiene tres aspectos que tenemos que considerar. Retoma la idea principal en uno o dos párrafos. Tu punto de vista sobre lo que aprendiste. La utilidad de lo aprendido. Para darle un plus a tu ensayo, puedes sintetizar lo esencial e importante del tema a investigar. Se concluye con los aspectos pendientes a seguir estudiando. ¿Sí? Esto, digamos que el inciso B es el último párrafo de tu ensayo. Y a lo mejor el inciso A es el primer párrafo de tu ensayo, ¿no? Todo depende cómo lo quieras organizar. Y algo muy importante son las referencias, que es el listado por orden alfabético de las referencias utilizadas al estilo APA. Ese formato es muy importante que ustedes ya lo aprendan a dominar porque es uno de los elementos importantes a considerar. Ahora, ¿cómo redacto la introducción? Bueno, tengo que ver los elementos que componen la introducción, que son los antecedentes, la situación problemática o planteamiento del problema, los propósitos u objetivos del ensayo y la justificación del ensayo. Los antecedentes, ¿cómo los redacto? En estos primeros párrafos se define el tema que se eligió para la investigación. Siempre es necesario partir de lo general a lo particular. O sea, si voy a hablar, no sé, por ejemplo, de errores algebraicos, específicamente de uno en particular, bueno, voy a hablar en general de los errores algebraicos y después particularizo. O si voy a hablar de la probabilidad condicional, puedo empezar hablando de la probabilidad en general, errores en la probabilidad en general y después pasar a la probabilidad condicional. Recuerda que se trata de motivar o inducir, ¿sí?, al lector. No trates de describir todo. Hay veces queremos poner un montón de cosas, pero no. Ahí los antecedentes es intentar colocar las mejores citas para que el lector le interese nuestro ensayo. Ejemplos. Miren esta introducción. Dice, no se concibe un profesional de la educación básica que no domine plenamente las habilidades profesionales que debe aplicar de manera sistémica en su actividad instructiva y educativa, y una de las habilidades principales que debe ser de pleno dominio es la comunicativa. Sin un dominio eficaz de las normas elementales de la comunicación, el código oral y escrito, es imposible construir y mucho menos educar. O sea, como que ahí estoy colocando algo así que contrarie, ¿no?, que impacte y que me interese. Las habilidades profesionales que deben desarrollarse en los profesionales de educación básica relacionadas con la comunicación son diversas y cada una de ellas exige un tratamiento psicopedagógico, pues el acto comunicativo exige reglas de combinación distinta en cada uno de los estratos de la lengua. Si observan, aquí está como un poco general. Otro tipo de investigación, que este es de recursos educativos digitales para la educación infantil, tiene esta introducción. Se observan, es una introducción de un artículo. Primero dice, debido al cambio de estrategias de herramientas para la enseñanza, los docentes en el proceso de educación se han visto en la labor de incorporar tecnologías, o sea, el por qué estoy incorporando tecnologías. Luego dice, el colectivo de educación infantil, ITIC, han realizado un proyecto
en qué consiste ese proyecto y se aconseja al docente cómo usar las TICs y de dónde se derivó este trabajo, qué es lo que decían, si hay instituciones o algo así, de qué consta el proyecto, y luego ya el objetivo general y los objetivos específicos. Esa es una manera, no quiere decir que ello signifique que así tengamos que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, estos 3 párrafos hablan en sí como de la problemática en general. Otra forma dice, cada ser humano tiene una manera diferente de ser y de relacionarse. Todos convivimos en esa sociedad, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen la misma facilidad de relacionarse con los demás y aquellos que no se expresan de igual manera? O sea, como que ahí estoy colocando un tipo de interés. Todas aquellas son cuestiones que a través de la psicología se pueden responder. Y he tenido alguna vez problemas en la escuela, se te hace difícil relacionarte con los demás, así como que para que te relaciones, ¿no? Ahora, el planteamiento del problema. Aquí en el planteamiento del problema, que es parte de los antecedentes, también tengo que colocar la situación problemática. Es decir, factores de posibles relaciones con la situación problemática, por ejemplo, que ya se conocen estadísticamente de organizaciones, sucesos de un fenómeno o algunas afirmaciones de otros autores confiables. ¿Y qué otra cosa? Intuidos por el investigador, por ejemplo, observaciones previas, sugerencias del trabajo. Y ambos son factores identificados como probable pertinencia a través de búsqueda de datos y revisión de la literatura. O sea, ambos, tanto los intuidos por el investigador como los conocidos desde el punto de vista estadística, tienen que estar, digamos, en una revisión literaria, ¿sí? Y de esa manera sacamos el enunciado del problema. Ejemplos, miren, aquí les coloco cómo se está planteando la problemática. Primero es el síntoma, ¿no? ¿Qué es lo que me lo ocasiona? Las causas, cuáles son las consecuencias y cuál es el pronóstico, o sea, hacia dónde estamos dirigidos y seguimos con ese tipo de cuestiones. En este ejemplo tenemos compromiso pedagógico de la literatura infantil latinoamericana producida en una década de 1990 en la formación del niño y la niña. El síntoma, los niños viven en nuestros días en medio de la civilización tecnológica. Las causas, la presencia invasora de medios de comunicación. Las consecuencias, que pueden ser el fruto de estas tecnologías, influyen en el plano intelectual. Y en ese pronóstico, ¿qué es lo que yo quiero poner? Bueno, yo quiero ver lo de la literatura infantil, entonces estoy, digamos, como tipo, entonces la literatura es y debe ser fuente de expresión humana y racionalidad crítica. Otro tipo de ejemplos, aquí la situación problemática actual, que es el síntoma y la causa, o sea, el diagnóstico, el pronóstico de qué es lo que puede suceder si sigo con este síntoma y esta causa y cuál va a ser ese control. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a aportar para que eso no suceda? Otro tipo de ejemplo, los formadores de profesores, el desafío de enseñar enseñando. Aquí, por ejemplo, si queremos identificar el síntoma, conocer y comprender es algo, conocer los aspectos relacionados con la enseñanza y aprendizaje. En palabras tal, si observan aquí tengo una cita y de esta cita no solo coloco lo que el autor dice, sino también coloco yo lo que yo considero, ¿no? O sea, mi opinión. Teniendo por ejemplo aquí, teniendo presente las ideas que mencionamos anteriormente, entonces podemos decir que, y en este trabajo que se va a presentar. ¿Qué otra cosa? Preguntas de investigación, propósitos u objetivos. Las preguntas de investigación representan las inquietudes o dudas que existen ante una investigación. Los propósitos representan la intención de los autores sobre para qué de la investigación, su utilidad en caso de realizar. Y el objetivo se redacta lo que específicamente se obtendrá después de realizar la investigación en términos medibles. ¿Sí? O sea, yo considero mi propósito, mi objetivo y las preguntas de investigación, todo junto, eso me va a dar como esa parte del proyecto de investigación. Ejemplos. Tengo aquí el Centro de Estudios de la Universidad del UNAM, la enseñanza de la narrativa, analizar de manera sistemática los elementos de la teoría narrativa contemporánea para propiciar el ejercicio de la capacidad analítica de los lectores del cuento literario. Se trata de una propuesta para llevar la teoría de la recepción literaria del salón con el apoyo de la naturología y la teoría de la ficción experimental. Si observan, en este párrafo están esos 3 elementos. Aquí lo tenemos. Analizar de manera sistémica, bueno, el propósito objetivo, el elemento de las preguntas de investigación, nada más me faltó, ¿no?
Aquí objetivos, tengo un objetivo general y objetivos específicos. La justificación, que es la importancia, el por qué es necesario hacerlo y para qué me va a ser útil, quiénes van a ser los beneficiarios, cuál va a ser el impacto, la aportación teórica si hubiese. Por ejemplo, si yo hablo de la justificación, el tema escogido para la realización de nuestro trabajo pertenece al área tal, con el fin de lograr en nuestros alumnos un desarrollo integral. Luego nuestro principal objetivo, entendemos por matemática y partimos de ese trabajo con diferentes cosas. ¿Qué otra cosa de justificación? Alfabetizar no es enseñar o repetir palabras, sino a decir su palabra. Y observa, aquí empiezo con una cita y empiezan a hablar sobre el proyecto que están trabajando, qué es la alfabetización y porque lo más importante de la alfabetización, ¿no? Y por eso estoy trabajando la alfabetización. Otro ejemplo, las principales razones por las que es importante el estudio de las teorías administrativas, aun cuando este campo es eminentemente práctico, son las siguientes. Y empieza a decir la importancia, ¿no? Preguntas, dudas o comentarios, pues me las pueden hacer llegar a mi correo. Otro de los elementos importantes es la parte de un desarrollo, de un ensayo académico, es el desarrollo. Contiene dos aspectos, las posturas de los autores con citas y la opinión acerca del tema, sustentada en argumentos y no es de un sentido común, como bien ya lo habíamos dicho. El desarrollo del cuerpo es la parte más extensa del ensayo y representa casi un 80% del mismo, por lo que será necesario resumir toda la información relevante que queramos exponer. No por ser extensa debe resultar pesada, es decir, muchas referencias, jamás opiniones o párrafos con muchas referencias y no se sabe, ¿no? Puede haber subtítulos, sí pueden haber subtítulos, pero también como les había comentado en algún momento, sobre todo en su organizador gráfico que van a realizar, tienen que, como que esos subtítulos en sí deben tener una relación, o sea, ¿por qué estoy poniendo estos subtítulos? ¿A qué quiero llegar? ¿No? Tenemos que intentar amenizar todo lo posible. También el desarrollo es el momento de darle forma a nuestras opiniones y valoraciones personales sobre el tema. Es importante que todas las ideas que expongan estén entrelazadas entre sí para que exista una coherencia. Ahora, ¿cómo redacto el desarrollo del tema? El desarrollo cuerpo del trabajo está conformado por temas y subtemas con los cuales se presenta la definición del objeto de estudio. O sea, si voy a, por ejemplo, si voy a hablar de la probabilidad condicional, ¿qué es la probabilidad condicional? ¿Cuáles son sus características? Investigaciones de teorías o modelos referentes al tema. Se expresa la definición del concepto, conceptos que se abordan, puede incluso proponer una, pero basada en otras que deben ser explícitas antes de su propuesta. Por ejemplo, si voy a hablar de significados de un concepto, bueno, ¿qué es significados? ¿Quién ha estudiado significados? ¿Para qué estudian significados? Recuerda que se debe utilizar citas para emplear en las definiciones, eso es muy importante. Todo tiene que estar referenciado y no se olvide de colocar sus ideas también de lo que se está diciendo. Se están colocando, alguien les está apoyando a una afirmación que quieren conducir. Por ejemplo, la investigación educativa. Reconstruir el proceso que ha seguido la investigación educativa en la región exige establecer un marco conceptual, luego definir el concepto. En la literatura es común encontrar y empiezas como a trabajar esta cuestión. No se ven las otras. Por ejemplo, aquí un subtítulo, origen y conceptos, investigación educativa en el estado de Chihuahua, ¿no? O sea, yo quiero saber, por ejemplo, qué se quiere abordar. Otro de los elementos es conceptualización de talentos, y voy a hablar del talento en matemáticas. Y aquí está otro subtítulo, conceptualización de altas capacidades, ¿no? O sea, si voy a hablar del talento en matemáticas, qué es ser talentoso, por qué, quiénes han estudiado talentos, conceptualización de aptitudes sobresalientes, a lo mejor no le llaman talentos, algunos se llaman aptitudes. Bueno. Se realizan caracterizaciones sobre el concepto del tema que se aborda. O sea, hay caracterizaciones que pueden ser varias características y al final enfatizar las que se requieren para el ensayo. Recuerda que se debe utilizar referencias para emplear. Aquí tengo ejemplos, porque lo del liderazgo inclusivo, otra vez,
Permítanme. Porque el liderazgo inclusivo, y aquí hay otro tipo de ejemplo, en el estado de Chihuahua, qué elementos, ¿no? Antecedentes, cambios de desafío, apertura de la extensión, crecimiento con respecto a la investigación educativa. Y esa es una caracterización. Esas caracterizaciones igual las pueden hacer imágenes, tablas, para ayudar a condensar la información y hacer una fácil lectura. ¿Okay? De la parte de investigaciones, que ya habíamos dicho que está formada por teorías, la parte de investigaciones, teorías o modelos referentes al tema, tenemos estos ejemplos: la historia oral y sus aportaciones a la investigación educativa, ¿sí? ¿Qué metodología voy a usar? Otro ejemplo, las mujeres de profesores y profesoras y el trabajo docente. ¿Quién está viendo eso? Por ejemplo, aquí tengo las caracterizaciones. Oprimidas o subterráneas consiste en la tripulación de 5 vectores, ¿no? Y aquí coloco esos elementos que estoy interesada. Ahora, ¿cómo redactar la conclusión del tema? Contiene 3 aspectos. Retoma la idea principal, tu punto de vista sobre lo que aprendiste y la utilidad del aprendido. En la idea principal, que es el primer punto, debe abarcar 1 o 2 párrafos y se sintetiza lo esencial e importante del tema a investigar. Por ejemplo, en esta conclusión tenemos que la neuroeducación abre un nuevo panorama, debe ser tomado en cuenta en las escuelas y por los docentes, ¿sí? La psicología desde sus inicios subraya la relevancia de los procesos psicológicos básicos, que son percepción, atención, memoria, emoción, pensamiento, aprendizaje y motivación. ¿Sí? Y que dicho lo anterior, resulta necesario conocer a fondo estos procesos, o sea, qué es lo que sigue, ¿no? Conclusión acá, en estudiantes y docentes universitarios frente a unas nuevas formas de socialización. Las transformaciones que actualmente está viviendo en la educación ocurren a un nivel social y a las demandas, al tiempo que dichas transformaciones también impactan, ¿dónde impactan? Y tu punto de vista, debe ser un párrafo, varios igual, que concluya la experiencia de hacer este ensayo, ¿sí? ¿Qué es lo que te deja, no? El impacto inmediato pero no visible y mucho menos obvio de las evaluaciones masivas estandarizadas en la docencia puede hacer a los profesores proclives a las seducciones a través. O sea, aquí hicieron como ver cómo se resignifica el docente frente a las aulas políticas en programas de evaluación. Hicieron así una revisión bibliográfica y al final, bueno, yo de toda esta revisión, ¿qué saco, no? Palabras de los autores respecto a la reflexión realizada. Por lo antes expuesto, se considera necesario aproximarse, tal. La utilidad de lo aprendido para la comunidad a la que se escribe. Es decir, si yo cuando escribo, estoy escribiendo para alguien, ya sea para los de la licenciatura de enseñanza, para los de matemática educativa, para los docentes, para los estudiantes. Entonces, bueno, ¿qué gano con este trabajo, no? La utilidad de la reflexión que el autor o los autores realizaron. O sea, ¿para qué realizo todo este ensayo? ¿Qué gano con esa reflexión? Se concluye con los aspectos pendientes a seguir estudiando. Ejemplos. Por ejemplo, en la neuroeducación, por lo cual las recomendaciones que se presentan ofrecen excelentes estrategias para ponerse en práctica, o en esta partecita, por ejemplo, que subrayo. El programa escolar de mejora continua de las instituciones para venir de manera más fructífica en las diversas problemáticas que desliga a causa del factor familiar, además de los padres de familia, se comprometen en la formación de crianza, que reconozca que ellos ocupan más su tiempo. Si este es en el contexto familiar y su vinculación con el rendimiento académico. Los retos de la investigación. Y bueno, algo muy importante, no solo que contenga la introducción, desarrollo, conclusión y las referencias, sino también cómo saber si es un buen ensayo. En cuanto al contenido, que quede claro mi objetivo como autor, lo que pretendo con el texto. La información que se aporte es suficiente. Las ideas están bien desarrolladas, explicadas y se entiende. En cuanto a la organización del texto y progresión temática, la estructura queda clara, es decir, los apartados, la posición de la información relevante, si la coloco, digamos, la subrayo, o sea, la coloco
con una idea, por ejemplo, un párrafo que tenga una sola idea. Los párrafos son adecuados, cada uno corresponde a una idea. El comienzo de cada párrafo es el adecuado. Quedan claras las relaciones entre los párrafos. Esto del comienzo de cada párrafo, que es adecuado, lo que pasa es que hay veces decimos, por tanto, esto es, ¿no? Y solo van ligando, 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 y hay veces no se aprecia, ¿no? Si van a hacer, por ejemplo, un contraste, entonces convendría colocar un párrafo para un contraste y luego, por el contrario, ¿sí? O si estamos discutiendo una misma idea, pues que se quede en un solo párrafo. El final del texto es adecuado y permite recapitular lo que se ha dicho antes. En cuanto a la ortografía, gramática y presentación, hay errores gramaticales o ortográficos. La puntuación, los signos de puntuación, las comas, los signos de mineración es correcta. La presentación es adecuada, es decir, si voy a colocar notas al pie, márgenes, la paginación, los gráficos, título, por ejemplo, está bien. Las referencias son completas y correctas según el formato APA, ¿sí? Y bueno, con esto quiero concluir todo esto de cómo redactar un ensayo para que ustedes puedan hacer su organizador gráfico, que es esta actividad.